Buenas tardes, mi nombre es César Parada, yo trabajo en Colsubsidio. Para mí es muy grato darle la bienvenida a las más de 400 personas inscritas y a las personas que ya se encuentran conectadas en nuestro webinar. Este es el cuarto webinar de una serie de 6 que hemos desarrollado este año, teniendo en cuenta un tema muy importante en las organizaciones y sobre todo en el tema de coyuntura que estamos teniendo en este momento, y tiene que ver con el emprendimiento corporativo. Desde hace ya más o menos 2 años, Colsubsidio viene desarrollando varios webinars de temas relevantes para la organización, y en esta oportunidad, para desarrollar este ciclo, hemos decidido trabajar con Luis Hernández, que es un experto que trabaja en Alsys y que nos ha acompañado para desarrollar este ciclo. Me permito darle la bienvenida y posterior a eso le haremos la bienvenida a nuestro presentador speaker hoy, a Jitendra. Luis, muchas gracias y bienvenido. César, muchísimas gracias. Al contrario, nuevamente es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Hemos tenido mucho éxito, mucha acogida por parte de la audiencia en términos de conectarse a escuchar estos webinars. Y hoy no es la excepción. Tenemos mucha gente incluso conectada desde Lisboa, desde España, desde Argentina, Chile, obviamente mucha gente de Colombia, también gente de México y de Estados Unidos, que nos ha acompañado y ha tomado parte de este tiempo para estar con nosotros y atender estas conferencias. Hoy en particular, digamos que todas han sido muy interesantes. Hoy además me siento muy honrado de poder contar con Jitendra, quien además de ser un excelente profesional y un excelente inversionista y alguien con mucha experiencia en el medio, es un excelente ser humano, y yo me siento muy honrado de poder contar con su presencia hoy. Y bueno, quiero empezar a comentar un poco más acerca de su amplia trayectoria. Camilo, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Jitendra, como bien comentaba, es una persona con mucha experiencia en temas tanto de tecnología como en temas de desarrollo de negocios, y hoy en día también en temas de inversiones. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de H3BC, su nuevo fondo de inversión, pero antes quiero comentarles que Jitendra ha tenido una excelente carrera en diferentes empresas, todas empresas de clase mundial, y es una persona que desde Silicon Valley nos va a hablar acerca de cómo se está transformando el mundo, ¿sí? Antes de H3BC, él tuvo una carrera muy exitosa, fue cofundador y director general de Accenture Ventures y Open Innovation, y fue el presidente del consejo de Accenture de Open Innovation a nivel global. También trabajó para Yahoo, fue parte del equipo de Business Analytics y fundó Yahoo Web Analytics, ¿sí? También trabajó para Motorola como en la parte, liderando toda la parte de ingeniería en temas, pues obviamente de integración de diferentes plataformas. También trabajó para empresas exitosas como DeviceScape, que es básicamente una empresa que se dedica a temas de marketing de proximidad, por ejemplo. Trabajó en Palm también como director de ingeniería. Trabajó anteriormente para Pixo, que desarrolló plataformas que hoy en día las podemos encontrar muy integradas al Apple iPod. Y también tuvo una carrera muy exitosa en HP. Hoy en día ya cuenta con un portafolio de varias empresas en las que ha invertido a través de H3BC. Y bueno, me encantaría comenzar esta charla con él. Jitendra, bienvenido a nuestro espacio virtual. Gracias por tenerte nuevamente con nosotros y poder conversar contigo en esta ocasión. Y bueno, me gustaría preguntarte, Jitendra, para empezar, ¿cómo una persona que tiene tanta experiencia como tú trabajando en diferentes temas de transformación digital y trabajando con muchas empresas a nivel global, siendo tan reconocido en Silicon Valley y a nivel mundial como uno de los líderes en transformación digital, me gustaría preguntarte cómo es la relación de tu nuevo fondo H3BC
con toda esa trayectoria que traes y muy particularmente con Accenture. Muchísimas gracias, Luis, por esas palabras. Quiero agradecerte por invitarme a participar en este foro. Muchísimas gracias. Gracias al equipo por esta oportunidad y este momento. Obviamente la transformación digital está en la mente de todos. Por algún tiempo es un honor para mí estar con todos ustedes en todas las audiencias. Nuestro fondo H3BC es relativamente nuevo, pero se enfoca en el futuro de cómo vivimos y cómo trabajamos. Creemos que el futuro viene cada vez más rápido, está emergiendo rápidamente. Cuando hablamos del futuro de cómo vivimos y trabajamos, hablamos de tecnologías de automatización, que es un área en la que invertimos de manera agresiva. Invertimos en cómo la automatización aplica a la salud, cómo se aplica al emprendimiento y algo que llamamos vida inteligente, que es Smart Living, edificios inteligentes, vehículos autónomos, ciudades inteligentes y entornos industriales, desde construcción hasta manufactura, agricultura. Así que estos áreas creemos van a ser más impactadas por la tecnologías de la automatización, y no solo IMNL, robótica y estas tecnologías sentimos van a ser un gran impacto al PIB mundial, y estas industrias están bien posicionadas. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Se preguntarán ustedes. Nuestra experiencia en Accenture y ver en Accenture las transformaciones de las compañías en una década, más de una década, en transformaciones digitales impulsadas por tecnología, por cambios en tecnología, pero también cambios de modelo de negocio. Así que una de las cosas más bonitas de una empresa de consultoría como Accenture es que tienen una enorme oportunidad de estar en primera fila en todo tipo de negocios e industrias, en la vanguardia de sus sectores, a nivel de presidencias, vicepresidencias y de empleados. Para mí fue una enorme experiencia poder vivir de primera mano, empatizar, involucrarme y participar con estas grandes compañías. Y al entrar ahorita en el tema que tenemos para ustedes, la transformación digital, lo que vimos fue como los ecosistemas construidos alrededor de estos sectores y modelos pueden ser un estímulo o un catalizador para estas transformaciones. Es decir, las startups y las compañías embrionarias, estamos apalancando esa experiencia, pero también apalancando mi historia en el mundo de la tecnología, para ver qué podemos hacer en este fondo de B2B. Estamos invirtiendo mucho en Estados Unidos y en Canadá, pero también Latinoamérica. Adelante, Luis. Excelente, Jitendra. Muchas gracias. Hay algo importante y has comentado bastante bien, obviamente, todo el portafolio en el que está buscando hacer inversiones tu fondo de inversión, pero también me gustaría preguntarte, bajo esta situación, y obviamente sabemos que es una situación un tanto compleja que estamos viviendo hoy en día, ¿consideras tú que bajo estas condiciones o previas a estas condiciones, consideras que es imperativo para las organizaciones hacer una transformación digital? ¿Y en qué grado se deben digitalizar los negocios también? Obviamente es una muy buena pregunta. La puedo contestar desde varios ángulos, Luis. Desde el punto de vista de inversión, obviamente desde la perspectiva de inversión, los fondos de inversión como nosotros, sobre todo de fases tempranas, están saliendo de una recesión del 2008-2009. Esos fondos les ha ido muy bien porque estaban invirtiendo en el cambio futuro, en lo que pasó por una disrupción. Pero en ese mismo sentido, con COVID-19, con COVID-19, no solo retornos 19, sino va a haber una aceleración, una gran aceleración de tendencias. Va a haber una afirmación y aceleración. Esas tendencias son en el lado de los startups, por ejemplo, entrega de comida a domicilio, automatización en todo tipo de industrias, en seguridad en el trabajo, en seguridad en el lugar de trabajo. Acabamos de hablar con una compañía hoy que está mirando la calidad del alimento antes de que sale de Domino's o Pizza Hut o Papa John's, antes de llegar al hogar de una persona, haciendo unos filtros más
más rigurosos, y eso crea, las marcas tienen que seguir sobreviviendo porque la gente no va a poder ir a restaurantes y puntos de venta, pero tiene que haber un tamiz más riguroso, John Delivery, etcétera. Pero Luis, para su pregunta a nivel de qué implica esta situación, estas circunstancias actuales, y yo creo hay que dar una mirada a largo plazo y una de corto plazo, de mediano plazo. A corto plazo, obviamente, tenemos industrias bajo de gran disrupción, restaurantes, hoteles, cuidado de la salud, y o sea, ese tema de la virtualidad en el trabajo, esas tendencias anteriores del teletrabajo y demás se van a acelerar y se van a enfatizar. La telesalud, para pacientes de salud crónica, por ejemplo, y personas que necesitan interactuar con médicos, con doctores y poder llenar prescripciones, etcétera, médicas por internet versus tener que ir a una oficina o a un consultorio. Si estamos en salud, si estamos en salud, hospital o incluso en entidad gubernamental, como vemos en Estados Unidos, de la telesalud o medicina remota, se está acelerando. La educación está cambiando dramáticamente. Para mi hija, por ejemplo, la universidad ya tenía plataformas virtuales, pero hoy forzadamente tiene que seguir estudiando y tomando exámenes e interactuar de manera digital con otros estudiantes. Pero podemos ver una gran aceleración en el espacio educativo al igual. Todo tipo de empresas que digamos, los trabajadores de conocimiento trabajando desde su hogar, ya venían tendencias, pero se ha acelerado. Siempre ha sido una opción, pero ahora se ha acelerado. Ese tema de la flexibilidad hoy se ha vuelto cada vez más apremiante. La manera en que tenemos que sobreponernos a las situaciones, trabajar desde el trabajo, desde el hogar. Los restaurantes se tuvieron que meter a la fuerza en el negocio a domicilio. Si son una corporación que tiene varios almacenes o restaurantes y otro tipo de infraestructura física, estamos mirando la entrega a domicilio. A corto plazo, algunas tendencias que ya venían están impactando de manera dramática, y si usted es un gran jugador, por ejemplo, así sea pequeño en estas industrias, va a tener que empezar a engancharse, participar en disrupciones que venían antes, pero no habíamos actuado. A largo plazo, muchas cosas se van a ir al ámbito digital. Es difícil imaginarse hoy en día industrias, incluso a largo plazo, donde el contenido digital o la entrega digital acoplada con la experiencia humana, con el trabajador del conocimiento, esto se va a fusionar de una manera cada vez más dramática. Lo digital y lo humano se van a fusionar en todo tipo de organizaciones. Ahora, y diría otra cosa, Luis, hay un temor muy grande de que se va a volver un mundo menos humano si nos vamos a lo digital. Ciertas funciones de las empresas obviamente se están automatizando y otras cosas se están haciendo de maneras diferentes. Probablemente vamos a estar más conectados a nivel familiar incluso que nunca antes, o sea que puede incluso humanizarse más el contacto. Es interesante este matiz híbrido de la digitalización. Ahora, la pregunta que hace Luis, ¿en qué grado o qué tan agresivos o hasta dónde vamos? Preguntaste, ¿hasta dónde vamos? Es caso a caso, vamos a mirar. Las compañías típicamente hoy miran unidades de negocio o divisiones para aplicar una transformación digital o una estrategia digital para ir allanando el camino para que otras vengan después. Pero a veces las compañías más grandes crean una unidad de negocio separada o crean un experimento o un piloto. Pero hoy, de alguna manera, creo que después de tener la estrategia para hacer estos cambios de una manera gradual y pensada y gradual, pero la emergencia nos ha hecho entrar en el cambio de una manera mucho más rápida, y obviamente depende de cada industria, de cada negocio, el ritmo al que lo hagamos. Adelante, Luis. Excelente. Jitendra, me encanta lo que comentas, y obviamente es entendible el impacto que va a tener la tecnología, o que ya tiene hoy en día, no solo a nivel de las organizaciones, sino también a nivel de la sociedad, ¿cierto? Cómo se está transformando culturalmente la forma en que nos relacionamos, incluso
la forma en que nos dirigimos hacia otros, compramos, etcétera, etcétera. También en las organizaciones obviamente hay un proceso de transformación, no solo a nivel de la tecnología, sino a nivel de la cultura, la mentalidad, la forma en que se hacen muchas de las cosas. Pero finalmente una organización es un ente vivo que está buscando un beneficio económico y un beneficio también hacia un mercado donde está atendiendo unos clientes. ¿Cómo podemos medir ese beneficio y concretamente, más allá de una planeación estratégica en términos de buscar transformar una empresa, cuál es el verdadero beneficio para las organizaciones, Jitendra? Muy bien, usted toca la supervivencia, sería uno, supervivencia para algunas y ciertos sectores es cuestión de supervivencia, desafortunadamente para algunas lo es, como mencioné antes, turismo, por ejemplo, restaurantes, otros negocios, es cuestión de supervivencia, sobre todo las pymes o pequeñas empresas tienen gran impacto. Pero una manera de aprovechar esto, si hay nuevas maneras de agregar valor y dar valor a los clientes y a los consumidores es muy importante, pero a más largo plazo, tú lo dijiste muy bien dicho, Luis, la cultura es muy importante en este proceso, el liderazgo es muy importante, pero las culturas tienen que poder adaptarse, primero. Si no tenemos una cultura adaptable, creo que vamos a tener grandes dificultades como líderes llevando las empresas en la dirección que necesitan ir y en estos tiempos turbulentos. Desde los líderes que están escuchando la conferencia tenemos la oportunidad de engancharnos a nivel de liderazgo con diferentes compañías en todos estos años, pero tiene que venir desde adentro, desde ustedes, los líderes que están escuchando, tienen que tener una visión clara de para dónde quieren ir con sus empresas, con sus negocios. Quiere decir esto que tienen que primero saber qué está pasando, ver ejemplos como lo que estamos haciendo ahora, interactuar y engancharnos con estos cambios, con estas innovaciones, etcétera. Pero al final del día tienen que tener una visión fuerte y clara de para dónde quieren ir y vendérsela y persuadir a su gente y emocionar a los empleados y vendérsela finalmente a los empleados, porque esa cultura tiene que hacer un viraje y no puede venir solo del líder. Sin ese fuerte polo a tierra del líder y sus empleados en términos de su visión y su habilidad de visualizar claramente y venderlo y persuadir a su gente, creo que la transformación digital es muy difícil. Todos conocemos muchos ejemplos de empresas que no vendieron y persuadieron a los empleados, y hay muchos ejemplos que sí lo han hecho bien. Entonces, me gustaría mucho mirar un estudio de dónde el líder y de qué tan fuerte ese líder es claro en su visión y cómo la comparte con sus empleados, y me gustaría ver qué tan... O sea, la razón para esto, por la cual les digo, es un proceso difícil. Este es costoso, difícil y extenuante, y va a requerir cambios de personal seguramente a nivel de líderes y decisiones bien difíciles de dónde destinar recursos, dónde invertir internamente y qué proyectos perseguir y cuáles no. Y no es difícil, no es fácil la decisión. A veces tampoco sabemos claramente si vamos a tener éxito en un rumbo determinado, porque es el cambio. Administrar el cambio presenta gran dificultad y hay que tener un gran capitán. Ahora, no significa que los líderes tienen que ser, o sea, hay diferentes estilos, pero lo importante es tener claridad de para dónde vamos. Esas decisiones de presupuestos, de prioridades, de personal, esas decisiones pueden ser más fáciles si el líder y el equipo de líderes entienden para dónde van y si la cultura lo permite. Ahora, y no es ser un seguidor necesariamente, hay que saber qué está pasando en una industria y en el sector y qué están haciendo, qué está haciendo, pero es encontrar un propósito auténtico y saber qué es especial de ese futuro de la empresa. Porque al final del día, pregunta Luis, ¿cuál es en esencia lo más importante? Lo que he aprendido en estos años, hay demasiada innovación allá afuera, hay demasiado cambio allá afuera alrededor de ustedes, de nuestros sectores, pero la pregunta más importante no es cuál es una solución única o cuál es la tecnología que nos va a salvar o cuál es el nuevo modelo de negocio. Eso no es la pregunta más difícil, porque hay muchos ejemplos afuera. ¿Cuál es la pregunta?
¿cuál es el dilema? ¿Cuál es la pregunta? Es, ¿dónde quieren ir ustedes como líderes? Y esa pregunta es para los que están escuchando ahí. ¿Para dónde van? Porque ese es porque si ustedes quieren llevarla allá, ¿qué están haciendo para llevar la empresa allá y a su gente? Así que esa es, digamos, gran parte de todo esto. Ahora, medición, hablas de medir y de la medición de la transformación digital y sus efectos. Creo que hay KPIs y indicadores básicos para entender para dónde van y cómo se pueden medir. Un negocio tiene que ser fuerte a través de la transformación en obviamente, ventas, rentabilidad, KPIs o en medidores en costo de adquirir, digamos, cada cliente adicional. Hay indicadores, por ejemplo, importantes alrededor del valor de largo plazo del cliente o de deserción de clientes, lo que se llama attrition rate o churn rate en inglés, paréntesis de traducción, que es deserción de clientes. Estos indicadores al final del día no son difíciles de medir realmente, relativamente, digamos, fáciles de medir o de reportar, generar informes y demás. Pero finalmente la pregunta de Luis es más el intangible. Mi opinión al respecto, Luis, es las compañías son empresas que están aquí para servir al cliente, al final del día, ¿no? Y interno y externo, y las compañías las miramos para servir al accionista y crear una utilidad para el accionista, pero al final, pero la mayoría, pero las compañías listadas en bolsas de valores para sobrevivir, adicionalmente a eso, ¿quiénes son los accionistas? ¿Y quiénes son los clientes? Tenemos una nueva generación de personas que vienen, que ya están en las empresas y están cambiando el mundo. Los valores están cambiando, tenemos que ir a adaptarnos a las nuevas formas de trabajar y de vivir. Hay otras preocupaciones y prioridades, hay preferencias personales, la gente puede pasar de una marca a otra fácilmente, con mucha rapidez, de manera que en última instancia las compañías tienen que hacer algo bueno para sus clientes. La vida tiene que mejorar de alguna manera, la vida tiene que mejorar para los accionistas más allá que el PIG y que el resultado financiero únicamente. ¿Qué beneficio adicional le llevamos a los accionistas en términos de sus propósitos sociales para sí mismos, para sus familias, etcétera? Entonces yo creo que tiene que haber esa dimensión de impacto adicional, de un bien social adicional al PIG. Ahora, pero no quiero implicar que tiene que haber no quiero implicar que hay una regimentación, digamos, sino que, digamos, hay que mirar y aplicarnos a estos nuevos contextos, pero ¿qué es único de tu empresa? ¿Cuál es tu contribución única y particular al mundo y por qué es buena esa contribución? Ahora, yo creo que cada vez más es una necesidad pensar en que debido al cambio en las generaciones de los clientes ya son diferentes, los accionistas también son diferentes, las juntas directivas van a ser diferentes y están siendo diferentes, van a ser más un espejo de la sociedad de hoy y eso es otra parte, digamos, no es simplemente transformación digital solamente, sino el cambio en general. Pero sí, yo diría que, digamos, hay un aspecto más intangible que tiene que tenerse en cuenta para responder a la pregunta de Luis. Excelente, Jitendra. Hay algo que quiero comentarte y quiero regresar un poco a tu fondo de inversión. Antiguamente, hace 20 o 25, 30 años, por ejemplo, las grandes compañías dependían de otras grandes empresas como IBM o como HP para hacer la transformación o digitalización de sus procesos. Hoy en día vemos que muchas startups están transformando el mundo y los negocios, pero también a muchas compañías. ¿Por qué se ha vuelto tan relevante que las startups trabajen hoy en día con grandes compañías? Yo creo que todo el mundo ha habido un periodo de tiempo donde las compañías más grandes de tecnología no estaban innovando al ritmo que en años anteriores, por eso obviamente el costo de innovación ha bajado muchísimo, con acceso a computación en la nube y demás, y herramientas que le permitan a empresas pequeñas e individuos, incluso creando algoritmos de aprendizaje de máquina para cualquier escenario mucho más rápido para tener tracción inicial y poder participar. Este costo ha bajado dramáticamente, pero también hay una atracción de personas que, digamos, a medida que están
llegando al mundo de carreras mucho más rápido, y algunos de los mentes más grandes, mejores mentes, o sea, no necesariamente pasando por IBM o por Hewlett Packard. Las compañías siguen siendo compañías muy importantes, HP, IBM, pero hay un cambio importante después del 2010 sobre todo, y en adelante, después del 2010, los Microsoft del mundo y estas grandes empresas tenían su modelo de flujo de caja, digamos, y avanzando a cierto ritmo, pero ¿qué pasó? En los últimos 6 o 7 años máximo había un gran cambio, Luis. Microsoft ha hecho mucho en reinventando cómo quieren contribuir al mundo, por ejemplo, a la comunidad ampliada, digamos, del mundo, y oportunidades de crecimiento como un motor de crecimiento. Pero Microsoft se volvió un jugador, por ejemplo, IBM ha hecho cosas con Watson, y otras de estas compañías han hecho un viraje, han tenido que reinventarse, compañías de tecnología. Pero también vemos compañías como Accenture. Puedo mostrar una diapositiva ahorita, si me lo permites, de pronto. Tengo una diapositiva. Yo te mandé esa diapositiva, tú la tienes, Luis, para que mires. Sí, la estamos mostrando justamente. You got it right now. Muy bien, esta diapositiva. Este es un ejemplo. Si le das una miradita a la línea de tiempo, ubícate en el 2011 al 2018. En esa ventana de tiempo, mira, esa es la acción, el movimiento bursátil y el precio de la acción. Hablamos de HP, IBM y Microsoft, pero hablemos de otras compañías, no solo las de tecnología, sino compañías de consultoría como Accenture, por ejemplo, donde en esa línea de tiempo lo llamamos el pivote, el gran pivote. En ese momento, en esa ventana de tiempo, hizo un gran cambio en su negocio, en su modelo. Accenture era reconocido como un socio de consultoría, con la promesa era desempeño de alto desempeño. Sigue siendo esa la promesa de desempeño, de alto desempeño. Pero los líderes en ese momento se dieron cuenta que había un gran viraje, un gran cambio a través de tecnologías digitales y nuevos modelos de negocio que estaban generando gran disrupción alrededor del 2011. Y eso empezó este gran pivote, así llamado The Great Pivot, donde Accenture empezó a ser conocido como una compañía o socio de transformación digital. Y cómo podía Accenture ayudar a sus clientes corporativos a atravesar ese cambio de transformación digital. Y obviamente estos cambios no son fáciles, pero con Accenture en particular vieron una triplicación, digamos, del precio en la bolsa en un periodo de 7 años. Y muchas cosas tuvieron que cambiar en ese proceso para lograr ese resultado. Estaban rotando hacia lo nuevo o virando hacia lo nuevo, que es lo que va a generar disrupción en la banca, en salud, en las compañías industriales, etcétera. Obviamente, una gran cantidad de empleados, más de 500,000 en el mundo. Es la compañía digital más grande del mundo a través de las adquisiciones que han hecho. Así que podrá ser un equipo de ingeniería muy robusto en blockchain, en inteligencia artificial y demás, uno de los más activos en el mundo en otro tipo, en design thinking, etcétera, agregando a este modelo. Pero una de las cosas más divertidas que es lo que se llaman los nodos de innovación en Estados Unidos y en el mundo. La innovación es una parte clave de cómo hizo el viraje Accenture. La compañía invirtió agresivamente en startups, en emprendimientos embrionarios de pequeña a gran escala, IML, etcétera, ciberseguridad, etcétera, otro tipo de emprendimientos o startups. El punto, para resumirle a Luis, las compañías pasaron por un cambio masivo los últimos 7 a 9 años, donde no es solamente un tema de tecnología, de tendencias de tecnología, sino también tendencias de negocio y de cómo trabajar. Vemos una cohorte de compañías que empezaron a avanzar en este cambio, y en los ecosistemas obviamente jugar un rol muy importante en este cambio. Voy a otra diapositiva, voy a pasar a otra diapositiva en transformación digital para resumir un poco el tema.
Cuando pensamos en transformación digital es innovación y tecnología, modelos de negocio, pero también cultura. ¿Cómo ha cambiado la cultura y aplicarlo a la distribución al mercado? ¿Cómo lanzamos al mercado? ¿Cómo lo aterrizamos a los clientes? Hay un gran elemento de datos, de cómo capturamos la información y cómo la valoramos y cómo la manejamos, impactando el consumidor, los empleados y el ambiente y el entorno exógeno. ¿Por qué pienso en esta diapositiva? Porque los ecosistemas importan, y como una compañía atraviesa el cambio, como los líderes juegan un gran papel aquí, los ecosistemas juegan un rol cada vez más importante hoy en día. Lo llamábamos cadenas de abastecimiento o cadenas de suministro, pero hoy nos referimos a ecosistemas para entregar si pensamos un poco más a fondo, horizontalmente, miramos hoy ecosistemas más que cadenas de suministro. ¿Cuáles son las partes del ecosistema? Pueden ser alianzas estratégicas con proyectos embrionarios o startups. Por ejemplo, Google es un gran socio para todo tipo de compañías. Accenture es otro socio de startups. Estamos empezando a armar y traer talento a diestra y siniestra, tecnologías, modelos de negocio, para poder dar opciones y aprovechar opciones para ir llevando grandes proyectos empresariales. Digamos, se necesita una verdadera, lo que se llama It Takes a Village en inglés, que quiere decir se necesita verdaderamente se necesita una ciudad para hacer un cambio, se necesita un pueblo para hacer un cambio. Adelante, excelente. Luis. No, excelente exposición, Jitendra. Ahora, digamos, eso se entiende perfectamente, muy claramente en el contexto de una empresa que es de base tecnológica como Accenture y que obviamente desde sus raíces y su origen entiende perfectamente cómo es que la tecnología puede ayudar y desarrollar negocios. Pero digamos, empresas donde el core business es completamente otro, por ejemplo, y donde la tecnología viene siendo una herramienta más o se percibe como una herramienta más. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué ejemplo nos puedes mostrar donde hayas hecho transformación digital en empresas que no sean necesariamente de base tecnológica? Excelente pregunta. De hecho, te adelantaste a las diapositivas. Te voy a dar un ejemplo de Disney World, una compañía de entretenimiento y tecnología. Es una compañía impresionante, es una compañía muy tradicional y antigua, pero da experiencias mágicas, digamos, como ellos, su mantra. Disney, los parques temáticos de Disney tienen un problema obviamente con los parques, con clientes que repitieran sus visitas, querían reinventar esas experiencias en los parques temáticos, pero también a nivel total querían mejorar, digamos, todas estas son cosas que uno esperaría en Disney, pero uno no ve a Disney como una compañía de tecnología, no es Google, es Disney, ¿no? Pero, sin embargo, a la vez Disney, no quiero sonar como que tecnología es la única manera de hacer las cosas, porque no lo es. Luis tiene claro en eso, tiene claro en su pregunta, obviamente tiene que haber innovación en el negocio, cultura, pero tecnología es uno de esos pilares y uno de los aspectos, pero es un proceso de alquimia, digamos, de mezclar los ingredientes, los humanos, la tecnología para crear algo nuevo. El tema de Disney, digamos, es bien interesante. En el caso de Disney, veámoslo, mucha gente hoy sabe lo que la idea de la varita mágica, ¿no? De esta varita, hay una, digamos, esta brazalete mágico que te pones cuando llegas al parque y no tienes que esperar, y Disney tiene visibilidad del consumidor o del cliente con este brazalete digital, ¿no? Para que puedes pagar por tus comidas, puedes pagar, no hacer fila, etcétera, si quieres comprar en algún almacén o alguna cosa, de manera que hay una experiencia digital híbrida, digamos. Ese brazalete fue parte de una transformación que se hizo en Disney, ¿no? Donde de repente, si tú eres un premium, un cliente premium o tarjeta, en este caso brazalete dorado, ¿no? Y digamos en el momento correcto, en el servicio de localización, el millaje, digamos, o los puntos, el hecho de que tú tienes, digamos,
digamos, la sincronización con el tema de comidas antes de una experiencia, desplegar todo, digamos, que por ejemplo, que Minnie Mouse o Mickey interactúe con tu hija en un momento específico, concreto, sincronizado en el parque. Es una cosa, son muchas experiencias haciendo convergencia de servicios de pago, de restaurantes, el ERP, etcétera. Todos los servicios tienen que moverse a la nube, sincronizarse, web services. Y una de las cosas clave que vimos es cómo se sincronizan. Digamos, en nuestro laboratorio en Accenture estábamos trabajando en cómo, cuáles APIs en los servicios, hablando en jerga informática para los ingenieros de sistemas, los APIs, otra compañía de tecnología pequeña, startup, viendo la pregunta, digamos, de Luis, una startup pequeña dándole una capacidad de sincronizar e incorporar estos servicios complejos para desplegarlo en el parque, en una experiencia específica, conectándolo con los servicios de localización, para encontrar a la hija del cliente en ese momento, sincronizándolo con su membresía, si es dorado, tarjeta dorada, sabiendo que tiene una hija, que tiene una experiencia, que está en el parque, en ese lugar específico. O sea, muchísimos casos de uso específicos fueron habilitados y sincronizados porque estos web services pudieron hablar entre sí. Entonces, una compañía que se llama Apigee, pudo ayudarnos a traer y armar todo esto y ayudarle a Disney a dar esta experiencia transparente. Esto es simplemente un ejemplo de hiperpersonalización, de hipercustomización, de cómo la tecnología juega un papel, pero la tecnología no es lo que vende Disney, sino que ellos venden la experiencia. Apigee, antes de que los compraran Google, hoy es Google Cloud API, Apigee, si quieren después con Luis o con subsidio podemos amarrar estos ejemplos y se los podemos pasar. Este es el área, nuestra área. Y en la diapositiva, luego cuando sincronicemos, vamos a ver la diapositiva del estadio, ahí, dale Luis, ahí en Centro de Control en Bogotá, para que pongan la diapositiva donde está el estadio. Muy bien, esa. Ahí vemos el ecosistema de innovación. Muy bien, ahí tenemos el estadio, y ese estadio nuevo, muy nuevecito, construido de cero. Este estadio lo construyeron, yo creo que en el 2018, o sea, mejor dicho, muy reciente, muy reciente, para béisbol, pero también es un centro para conciertos, eventos, etcétera, etcétera. Así que ahí espero que tengan una buena imagen ahí en pantalla. El lugar que, digamos, que querían que fuera direccionado o jalonado por la experiencia, querían entender, digamos, cómo podían dar una experiencia fabulosa al hincha de los deportes, en este caso béisbol, poder ver las apps, emocionarse, tener esa anticipación antes del partido, cuando está el hincha en el juego, durante, incluso cuando están montados en un Uber, cuando están llegando al estadio, el fan que está amarrado a lo que va a pasar digamos, con su equipo, o la experiencia de los proveedores, de cómo poder llevar el producto al estadio, de todo tipo de proveedores, todo tipo de empresas que van a vender ese día, para venderles publicidad, para entregar un perro caliente, incluso un hot dog, la experiencia inclusive del personal de seguridad, de los guardas, de los vigilantes, etcétera, todo tipo de experiencia de los jugadores, imagínense, todo este tipo de experiencias realmente se pensaron de manera minuciosa, y esas experiencias también informan lo que el estadio iba a vivir en términos en el campo, digamos, en el juego mismo, en el partido. Las varias tecnologías jugaron un papel importante para cada uno de esos niveles de experiencia. El jugador, el atleta, los hinchas,
los Ubers, los conductores de Uber, los proveedores. Hubo varias tecnologías que jugaron un papel, no solo tecnología, sino tecnologías complementarias y casos de uso de tecnologías de empoderamiento y habilitamiento, lo que se llama enablement, para habilitar todas estas tecnologías. Y todo esto se trata de deleitar la experiencia de los clientes, de los consumidores, de los hinchas, de los proveedores, para que alguien tenga interés en ir a comerse un perro caliente, ir a ver el juego, poder ir a comer el perro caliente sin perderse, digamos, el partido, etcétera, para llegar a la silla adecuada, para tomar el vehículo o el transporte adecuado. Todo esto es muy importante desde el punto de vista de negocio. The Warriors no venden tecnología, venden un partido. Ellos son el equipo digamos, de béisbol, y la tecnología juega un papel importante. Nuevamente, tecnología, en este caso, un caso de estadios y deporte. Por último, agricultura. Muchos de nosotros, finalmente, la agricultura, este es el último ejemplo de varios casos que trajimos. Mucha gente estará de acuerdo que la tecnología juega hoy un papel muy importante, cada vez más importante en la agricultura. Pero pensemos de esta manera: un banco importantísimo, uno de los principales 3 bancos de Australia, tuvo varias cosas les estaban impactando de manera dramática. Una, el rol de la tecnología, los drones, etcétera, la automatización, tractores, sensores en los campos agrícolas para medir los suelos, los nutrientes, los niveles de humedad, imágenes satelitales, los sistemas de microgestión de climas o de gestión de microclimas, toda una serie de tecnologías jugando un papel importante en la agricultura moderna. Entonces el banco era un agrobanco, un agribanco que ayuda a los grandes, a los agricultores. Entonces necesitaban entender qué significaban esas tecnologías, cómo dar empréstitos y préstamos a agricultores y a cultivadores, etcétera, de manera que tenían que pensar en estas agriculturas, sus niveles de riesgo y demás. Pero también tenemos nuevos competidores, otras compañías, no necesariamente bancos, entrando en el ámbito agrícola, que le podían decir al agricultor: hey, yo le voy a dar gratis o incluso a muy barato las semillas, pero necesitamos que usted nos dé la información de qué está pasando en el cultivo para saber qué va a necesitar en fertilizantes, agua, etcétera, sistemas de irrigación para mejorar rendimientos. Y al hacerlo, usar esos datos y digamos, un competidor que no era un banco, y casi que pudiendo competir con el banco, dándole a los agricultores préstamos y promoviendo servicios financieros sin ser bancos. Es una amenaza para un banco tradicional, porque entonces el banco quería dar préstamos y gerenciar ese riesgo. Esos de competidores, y también el tema de cambio climático y las condiciones de sequías y de cambios. Por ejemplo, en Australia vienen siendo cada vez más severos y cada vez más y más agresivos. Si un agricultor no puede manejar sus sistemas de irrigación y anticipar el recurso hídrico, donde una sequía dura un mes más, puede quebrarse. Es un riesgo de quebrar el cultivo, y es un riesgo para el banco también, porque pueden perder el pago de sus préstamos. Y a la vez, en la parte del sur de Australia, el negocio vinícola y de producción de vinos es mucho más frío en Tasmania y en la parte del sur de Australia. Así que esta parte de agricultura muy bien, y la parte del norte tiene gran riesgo. Entonces tiene unos grandes dimensión climática alrededor, y es el agribanco más grande de Australia en este caso. Entonces, ¿qué hace el banco? ¿Qué hace el banco ante este entorno de competencia que viene de otro lado, con tecnologías que le permitan al banco tener una mejor comprensión del riesgo suyo y de sus clientes, y cuál es el modelo de riesgo que debe aplicar para prestar, para dar un empréstito, para comprar tierra, para desarrollar tierra, o comprar un tractor, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el riesgo hoy en día? Antes era el modelo de riesgo se desarrollaba en una hojita de Excel, en una hoja de cálculo, que era igualito hace 20 o 30 años, pero hoy no, hoy cambió dramáticamente. Hoy el banco tiene un entorno mucho más dinámico, un cliente más dinámico, con imágenes satelitales,
con series de tiempo, con IoT, sensores del Internet de las cosas, de Internet of Things. También tenemos todo tipo de información que viene por doquier con algoritmos matemáticos para crear modelos cada vez más precisos, más precisos. La agricultura hoy tiene todo un nivel, tiene un nivel de inversión de infraestructura de datos, de ciencia de datos, para poder tomar todos esos datos y poder tener un modelo de riesgo mucho más moderno, mucho más relevante. Ese proyecto en el banco en Australia terminó siendo un atributo fundamental en la economía de la agricultura de Australia para todo el continente. Nosotros, obviamente, también el tema climático para tener modelos predictivos y tomar todo esto, esos nuevos modelos y que fuesen disponibles no solamente a un solo banco. De hecho, incluso los otros bancos de Australia y otro tipo de entidades en el ecosistema. Entonces se hizo una jugada estratégica para hacer una decisión o un spin-off a otra empresa independiente para servir, digamos, a un continente, en este caso toda Australia. Ahora, el banco no es una compañía de tecnología, no vende tecnología, pero tiene que utilizar la tecnología de manera que pueda sobrevivir y aprovechar y crear valor a sus clientes de una manera positiva, especialmente bajo la presión de los cambios climáticos y de la competencia en Australia. Entonces, aterrizando esto en cuanto a los startups y dónde estamos invirtiendo nosotros. Estamos buscando compañías, esos startups, queremos invertir en startups donde van a tener un entendimiento temprano, inicial, pero podemos hablar hoy qué representa eso en términos de ese gran viraje para los clientes y compañías tradicionales, pero ciertamente esa fue una de las maneras en que Accenture mira compañías, mira emprendimientos, donde las corporaciones miran su transformación digital. En el caso de Accenture específico, es el partner of choice o el socio preferido para engancharse en estos ecosistemas de emprendimientos. Pero también hay compañías grandes, por ejemplo Microsoft juega un papel importante ayudándole a donde juega un papel Google, ayudarle a los bancos, y donde Google más emprendimientos y compañías pequeñas, más consultorías, etcétera, pueden jugar un papel en estos cambios. Es un mundo muy emocionante, muy emocionante. Y el problema no es tanto la solución, sino el problema que estamos tratando de resolver, y si como líderes, ustedes como líderes en la audiencia pueden llevar sus empresas en cierta dirección. Adelante, Luis. Indiscutiblemente, Jitendra, es muy emocionante todo lo que nos has dicho y es muy emocionante todo lo que está ocurriendo en el mundo. Yo veía los ejemplos y decía, wow, es increíble lo que se puede hacer justamente a partir de cómo se está transformando el mundo en términos desde la cultura, la forma de pensar, la forma en que nos relacionamos y visualizamos cómo nos conectamos con el cliente. Indiscutiblemente los ejemplos han sido bastante valiosos y bastante oportunos. El tiempo prácticamente se nos agota. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, y es, si yo soy una empresa X, a lo mejor en agricultura o en no sé, ganadería o en alimentos o en otra industria, por ejemplo, ¿cuál debe ser mi hoja de ruta o mi roadmap para establecer por dónde empiezo y cómo hago una transformación digital de manera exitosa en mi compañía? Muy buena pregunta. Una de las cosas, las ventajas de haber estado en una consultoría como Accenture, yo fui alguien de tecnología 20 años y luego en consultoría, y ahora hago Venture Capital. Una de las cosas muy interesantes es que uno aprende cosas muy rápido y muy temprano. Nosotros no sabíamos de agricultura, les confieso, cuando empezamos con el banco, no teníamos ni idea. Seguramente la persona que hace la pregunta seguramente es experto en agricultura, pero la pregunta en ¿cuál es la hoja de ruta? Te voy a contar qué hicimos. Empezamos, cogimos los principales 12 banqueros, son los banqueros que están tomando decisiones sobre préstamos en agricultura. Unos 12 banqueros y gente de innovación, traímos alguna gente de innovación y miramos cada problema 2 días en una encerrona, cuáles son los problemas que debemos buscar, cuáles son los problemas que vamos a buscar. Y cuando hablamos de ganado, de ganadería, algunas de estas granjas, operaciones ganaderas son enormes en Australia. A veces se pueden perder 1000 cabezas de ganado en un año, 1000.
por robos, pérdidas, etcétera. Problemas como cuando hay ganado, por ejemplo, y cómo no les damos más comida de la necesaria o más cuidado del necesario o digamos más comida de la necesaria, o que no estén muy lejos cuando estén, porque si están muy lejos, cuando regresan están flaquitos, porque son enormes estepas australianas. Muy bien, y empezamos a reducir y filtrar los problemas a qué pensamos es lograble, realista, pronto, más rápido, mirando la línea de tiempo y con el mayor retorno. De todo, si digamos resolvemos el Pareto, vamos a tener máximo retorno de una manera más rápida, digamos lo que se llaman las frutas maduras o los resultados más rápidos. Entonces, primero la pregunta, ¿cuál es el problema? Y luego pareteando el problema o mirando cuáles van a ser los resultados más rápidos. Como dijo Steve Jobs, hay una aplicación, digamos, mirando el ejemplo de Steve Jobs en Apple. Excelente. Y tendrá... Okay. Mirando el ejemplo de Steve Jobs, cómo pensaba él. Por ejemplo, él tenía un problema identificado trabajando en este caso con el banco, aplicando un poquito la lógica de Steve, como decía Steve Jobs, cuando lanzó el iPhone en el 2007. Cuando lanzó el iPhone en el 2007 hay una aplicación. Lo que estaba diciendo Steve Jobs es, usted puede utilizar el iPhone y bajar una aplicación y puede hacer lo que quiera con él. Puede tocar música, encontrar un taxi, etcétera. Pero de esa misma manera, el modelo, la filosofía, que cuando lo reducimos al problema, hay una lista enorme, pero hay que mirar las frutas maduras, los resultados, hay una solución en algún lugar. Ahora que el problema no es tratar de encontrar la solución, empezamos con el problema, no con la solución. ¿Cuál es lo que nos va a arrojar el resultado más rápido, con más retorno? Para eso es una combinación de startups, otras con lo que tienen otras compañías de tecnología como los Microsoft, Google, etcétera, o lo que tienen los Deloitte, los Accentures, combinar todo esto, si ese es el rumbo, y buscar el problema primero y luego la solución, no al revés. Ahora, lo que ocurre luego en términos de hoja de ruta, pregunta Luis, hacer una prueba de conceptos, enganchar esta nueva idea. No era simplemente tecnología, hay un canvas de negocio, o sea, cuál es el caso de negocio para hacerlo, cuánta inversión requiere, cuál es el retorno que queremos ver en una línea de tiempo. Si quisiéramos un título en un periódico, ¿cuál sería ese título? ¿Cuál sería esa noticia? Ahora, ese titular, y luego experimentar, hacer pruebas de concepto pequeñas o pilotos pequeños para poder mostrar qué podría ocurrir, lo que se llama prueba de concepto a nivel de pilotos, y luego vamos a ensayar cosas nuevas, identificar algo que digamos, hasta ir puliendo y luego aumentando la inversión, invirtiendo un poco más para ponerlo en el campo y sacarlo como un piloto inicial y empezar a ver cómo, no simplemente teóricamente en un laboratorio, en la oficina o en una zona limitada o en una hoja de cálculo, sino verlo en 6 o 9 meses o un año como un piloto, y luego al ganar confianza y momento e impulso, digamos de pronto un campo agrícola y luego digamos más pequeño y luego empezar a desplegarlo y a desplegarlo con el tiempo, mirando cómo lo podemos desplegar en todo un sector o en toda una operación, en una granja. En este caso es fácil decirlo, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero obviamente la fortaleza inicial y fundamental es la del líder, porque es como el emprendimiento, no es un proceso lineal, es un espacio un poco más complejo, como las startups. Las operaciones no son lineales, sino que son un poco más complejas. Adelante, Luis. Excelente, Jitendra. Pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Yo podría quedarme aquí conversando contigo durante más espacio y tratar de extraer un poquito más de la experiencia tuya, que es amplia, pero y creo que no tuvimos hoy preguntas por parte del público, más bien quedó todo perfectamente claro, quiero entender, y me parece que así fue. Tu experiencia, no nada más en tanto a nivel de inversiones o tecnología o negocios, es bastante amplia, sino también obviamente se ve claramente que tienes mucha experiencia en la comunicación de las ideas, lo cual
Te agradezco que hayas compartido un espacio de tu tiempo con nosotros y espero que no sea la última vez, sino que podamos contar contigo en próximas conversaciones y charlas. Y bueno, nuevamente no me queda más que agradecerte. Y César, pues si quieres, hacemos ya el cierre por hoy de esta charla que me parece fue muy valiosa. No te escuchamos, César. Vemos que hablas, pero no te escuchamos. Listo, ya, estaba desactivado. Pues Luis, Jitendra, muchísimas gracias, muy interesante. Quiero agradecer también a la comunidad de conocimiento y aprendizaje que se ha conectado, que ha sido pues muy leal a estos webinars. Este es el cuarto de 6 webinars. De pronto si Camilo me puede ayudar a proyectarlos para también poder anunciar los siguientes webinars. Y pues me queda agradecerle a las personas también que se conectaron y pues recordarles que cada vez que se conectan a uno de estos webinars pues quedan inscritos a esta comunidad de conocimiento y aprendizaje y pues les estaremos enviando nuevas invitaciones. No sé, Luis, si tú quieras hacer la introducción de estos 2 webinars que nos quedan de este ciclo. Por supuesto, tenemos este viernes 8 a partir de las 9 de la mañana la experiencia de inversión en startups, perspectivas que generan valor, con 3 expositores que van a aportar obviamente desde su conocimiento, su experiencia, cómo han venido trabajando con diferentes startups. Por un lado está Camilo Rodríguez, que es socio fundador de Rodríguez Duque Abogados. Su perspectiva es más desde el aspecto legal, cómo ayudar a balancear los entornos en que los grandes corporativos pueden invertir en pequeñas compañías. Por el otro lado está Felipe Zárate, que es el Managing Partner del fondo de inversión del grupo EPM, quien también nos va a contar cuál ha sido su experiencia. Y por el otro lado estará Mauricio Valls, que es el gerente de inversiones de Cemex Ventures. Posteriormente, el martes 12 de mayo tendremos a Andrew Gold, CEO de Aimava, quien, como hemos venido comentando, él ha asesorado a empresas como PepsiCo, GE, y obviamente tiene mucha experiencia en temas de corporate venturing desde una perspectiva estratégica. Pues muchísimas gracias nuevamente, Jitendra. No sé si quieras comentar algo final. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos que se conectaron en España, Portugal, Estados Unidos, Colombia, etcétera. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Gracias a Colsubsidio. Muchas gracias a la audiencia. Espero que la próxima vez tengamos un poco más de tiempo para preguntas. Manténganse seguros, cuídense, manténganse en casa y espero que salgamos de esta con toda seguridad, sobre todo con buena salud. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.